Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a hablar sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. Como se ve en la diapositiva, acá hay una frase muy importante. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Es una frase muy representativa de una reforma muy representativa de su gobierno, de la cual hablaremos más tarde. Pero preguntémonos antes, ¿cómo llegó al poder? El 3 de octubre de 1968, él hace un golpe de Estado al gobierno del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, hecho que estuvo precedido por el escándalo de la página 11 del Acta de Talara, lo cual él usó de excusa para dar dicho golpe, firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. Pero, ¿por qué da este golpe y qué estaba pasando en el Perú antes de él? Pues como bien sabemos, Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones de 1963 y promete muchas reformas, entre ellas pues la reforma agraria y solucionar el problema de la IPC. Lo de la reforma agraria fue un poco decepcionante porque no fue exactamente lo que prometió, fue como una reforma pasiva, pero no fue su culpa, sino del APRA-1, la alianza entre la APRA y la Unión Nacional Odrista, que hizo todo lo posible para frustrar todos sus intentos de reforma. En lo que respecta a lo segundo de la IPC, pues la IPC se negaba a pagar cierto tipo de tributos porque decían que ellos no debían hacerlo porque ellos ya habían comprado el subsuelo, por ejemplo, que era una de las cosas que tenían que pagar, y pues decía que no lo creo. Esto causó mucho malestar en la población peruana porque sentía indignación de que en este caso estadounidenses, se llevaran tanta riqueza nacional y que no dieran un precio justo por ello, pues, ¿no? Entonces Belaúnde Terry decide firmar el Acta de Talara en 1968 con la International Petroleum Company, en la cual se dan 3 puntos muy importantes. Devolver los yacimientos de Brea y Pariñas, algo que la IPC, también devolverían las instalaciones y equipos de extracción al Perú, y esta compañía petrolera le compraría petróleo a la EFP, Empresa Petrolera Fiscal. Es aquí entonces cuando estalla el escándalo de la página 11, que en resumidas cuentas es cuando Carlos Lores de Mola, en ese entonces jefe de la EPF, denuncia en televisión que falta una página en el contrato donde estaban las condiciones de compra y venta entre la EPF y la IPC. Pero, ¿qué es el escándalo de la página 11 y por qué es importante? El escándalo de la página 11 es una supuesta página del contrato de la venta, como ya mencioné antes, que había sido desaparecida intencionalmente para ocultar el precio muy por debajo del mercado con que el Estado beneficiaba a dicha compañía. Supuestamente. Esto sirvió de perfecta excusa para que Juan Velasco Alvarado diera este golpe de Estado. Verdaderamente no se sabe si esa página realmente existió, o si fue un rumor, o si fue inventado para dar golpe de Estado, pero funcionó. Juan Velasco Alvarado y los militares, porque en ese entonces él era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pensaban que los civiles no eran capaces de dar las reformas necesarias, que llegó que la hora de los militares se encargaran del país, que lo hicieran crecer, que lo sacaran adelante. Eso es lo que ya se está pensando en los CAMs, que se dieron en la época de Odría, los centros de altos estudios militares, que ya sentían que podían ser alguien que ya tenía una formación política y que podía participar en esto y ayudar al país, ¿no? Bueno, ahora le mencionaré algunas generalidades del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Primeramente comienza el 3 de octubre de 1968 hasta el 29 de agosto de 1975. Representa la primera etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Llega al poder mediante el golpe de Estado que ya conocemos, llamado el chino por sus inclinaciones hacia la Unión Soviética, a sus amistades chinas, así, ¿no? Te lo explicaré. Representa la primera fase más radical del régimen militar. Paul Santetti, del plan Inca, del que hablaré ahorita, afirma que su gobierno no es ni comunista ni capitalista. Dio la reforma más importante de todo su gobierno fue la reforma agraria de 1969. También se da la expropiación petrolera, o sea, el Día de la Dignidad Nacional, pasa la toma de medios de comunicación, creación de Sinamusis, derrocado por el tacnazo de Morales Bermúdez. Ahora bien, ¿qué era el Plan Inca? El Plan Inca
tenía como misión en el plazo de 20 años debía conseguir la integración de la población, su distribución en todo el espacio económico del país y lograr el ingreso per cápita que sea menos no del actual. En palabras simples, eliminar el sector oligárquico y relacionarse más con los sectores populares, ¿no? Día de la Dignidad Nacional, 9 de octubre de 1968. Las Fuerzas Armadas ocupan las instalaciones de la empresa norteamericana petrolera IPC, International Petroleum Company, expropiando sus bienes y la explotación del oro negro, o sea, el petróleo. A ese día se le conoce así, Día de la Dignidad Nacional. Se dice que, y se sabe también, que verdaderamente Juan Velasco Alvarado pagó una cantidad de fuerte dinero para indemnizar al International Petroleum Company por lo que le habían hecho. Pero sin embargo el International Petroleum Company no nos dio nada a nosotros a cambio, más fue lo que gastamos en eso, aunque Velasco dijo que no. Pero bueno, también algo relacionado a esto es que en su gobierno se crea Petroperú. Ahora vamos a hablar de una reforma la más importante de todo su gobierno, la reforma agraria, que se da el 24 de junio de 1969. Velasco inicia una radical reforma con el lema "Campesino, el patrón no vivirá de tu pobreza", algo que mostré en la primera diapositiva. Durante los siguientes años compraría 9.2 millones de hectáreas, a la fuerza o no. De todas ellas, solo 1.1 millón eran cultivables porque el resto era pasto. También solo fueron beneficiados el 20% de toda la población agrícola. Se eliminó el trabajo servicio sin salario. También se instaló el Día del Campesino. También fue muy popular la frase "la tierra es para quien la trabaja" y se da la liquidación de los latifunios. O sea, a simple vista se ve bien, se escucha bien, porque cada campesino iba a tener su propia tierra, iba a administrarla bien y supuestamente esto traería una bonanza económica en un futuro no muy cercano, pero traería. Sin embargo, no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó esta reforma? O sea, suena bien. Primeramente porque no mejoró la vida del campesino, al contrario, el índice de bienestar bajó muchísimo. Éramos uno de los 3 países con más desnutrición en esta región. Por ejemplo, en 1971, con 27 horas de trabajo se conseguía cierta cantidad de comida, por así decirlo, pero para 1985 esto se extendió de 27 horas a 89 horas. O sea, malísimo. También que la propiedad era colectiva. Las cooperativas agrarias de producción social, o sea, las CAPS y las SAIS, que eran sociedades agrícolas de interés social, representaron el 76% de toda esta población. Esto trajo un poco de malestar porque distorsionó la repartición, no funcionó bien y pues... También otra cosa fue la deuda agraria, un préstamo que no todos pidieron. ¿Por qué digo que no todos pidieron? Porque muchos principalmente hicieron la reforma y principalmente con esta frase tan populista del campesino, el patrón, ya no comerá tu pobreza, porque se tenía como idea que la mayoría de todos los patrones eran malos, que dejaban en la pobreza a todos sus trabajadores, que los explotaban, pero, o sea, no todos eran así. Antes de la reforma agraria había algunos que no vivían bien, pero tampoco vivían mal. O sea, estaban pobres, pero sabían que recibían dinero y cosas así. Pero cuando se dio esto, pues algunos ya no supieron cómo administrar sus chakras o también principalmente esta deuda agraria, no todos la pidieron. Era solo un préstamo que te daba el Estado, que podías pagar a un plazo de 20 años y también que esa chacra tampoco era tuya, no podías venderla, así que... También otro factor que hizo que esta reforma no saliera bien fue que el precio de las tierras no era igual porque no todas eran productivas, solo el 38%. O sea, una parte era fértil, otras partes eran improductivas, más tierras sobreexplotadas, más pastos naturales. O sea, no porque sean tierras significa que todas va a dar la misma cantidad de producción. También la producción agraria nacional bajó un 18% en 1971. Fue horrible, la verdad. ¿Cuáles son sus consecuencias de la reforma agraria? Como bien podemos ver en este gráfico, es unas estadísticas sobre la contribución de la productividad
al crecimiento del PIB agropecuario. Como se ve de 1960 a 1970, pues miren, 66,5%. Está muy bien. Pero ya del 70 al 80 es lo mismo, pero negativo, o sea, para abajo. Esto está mal. También muchos campesinos se quejaron porque esto era muy injusto, porque no fue una buena, era una buena idea, pero al momento de ejecutarla terminó muy mal, la verdad. Cínamos. ¿Qué es Cínamos? Es el Sistema Nacional de Apoyo de Movilización Social. Fue una identidad estatal creada en junio de 1971. Tiene como director al general Leonidas Rodríguez Figueroa. Según la definición oficial, tiene por objetivo estimular la intervención del pueblo peruano a través de organizaciones autónomas en todas las tareas encaminadas a resolver los distintos problemas que afectan a hombres y mujeres del Perú. Como se ve bien acá, es un juego de palabras, sin amos. ¿Se entiende, no? Sin amos. También aquí tomaron esta figura que no se tenía en ese entonces, como es la de Tupac Amaru, que es muy representante, que llama mucho, es algo muy popular entre la comunidad campesina y así. Ahora bien, estos son factores que impulsaron el tacnazo. He aquí algunas de las cosas que agudizaron la delicada situación del Perú.